Bienvenida gente bonita, de nuevo a Lamer con todo. Este es un episodio especial, fuera de nuestra programación general, Semanal. porque semanal, sí, porque estamos en un momento histórico y este momento histórico nos afecta de alguna manera a todos, independientemente de su posición al respecto. El momento histórico en el que estamos viviendo ahora es el fallecimiento De Michael de Jackson, el ¿no? Me eso fue equivoqué. antes, eso fue un Ah, poquito más temprano, sí, perdón, me peleé sí, por unos un añitos poquito. más atrás. Nada más. El fallecimiento del Papa Francisco I, también conocido como el Papa Bergoglio, el primer argentino, latinoamericano en ser Papa. Eh, el Papa Francisco falleció el día después del Domingo de Resurrección, es decir, el lunes de Pascua, que tiene quizás una significación en sí misma. Y ahora se ha iniciado todo el proceso de lo que llamamos la sede vacante, que es en sí un proceso, el proceso desde el fallecimiento del Papa hasta su entierro y hasta la culminación con el cónclave, eh, y bueno, lo que vendrá después. Pero, primero que nada, don Julián, ¿cómo estamos? Muy Julián, me bien. gusta, me gusta la nueva iluminación. Estás ¿Verdad así que como que el eh, estudio está avanzando. vamos avanzando porque hemos ido comprando de bombillo en bombillo. Entonces ya tenemos dos. Pero vamos Así, mejorando. Y que para esta edición especial había que poner más sí, iluminación para iluminarnos un poco. un poco así, Este, iluminación divina, sí. Protégeme, Una Señor, con tu iluminación espíritu. divina. Exacto. Bueno, mira, esta conversación va a ser interesante, y yo quiero que ustedes, los que nos ven, los que nos escuchan, piensen en esto no como una conversación teológica necesariamente o como una conversación demasiado, yo qué sé, seria por una parte. Es un tema serio, les decía, es un tema histórico. Yo de hecho le estaba diciendo a mi hija ayer o antier, dice, yo sé que a ti estas cosas quizás no te llamen la atención, pero esto es algo que tú vas a comprender después, porque es realmente un momento histórico. Pero para tener esta conversación también hemos, como no solamente lo vamos a hacer entre tú y yo, hemos invitado a dos teólogos más, de gente que la primera vez que están con nosotros en el podcast. Uno de ellos es, yo no- voy a decir Coleto, el padre Wilfredo Corniel, SCJ, sacerdote del corazón de Jesús, ex compañero mío en el seminario de los sacerdotes del corazón de Jesús en Caracas. Ha sido muy vocal en el tema de la justicia social. Se hizo famoso, de hecho, durante las protestas en el 2014 en Venezuela, por su apoyo en las protestas y por salir, y fue una figura conocida durante ese tiempo. Y él se nos une muy tarde desde Alemania, para conversar con nosotros. Y también, bueno, yo te voy a dejar que tú presentes al otro invitado, porque es la primera vez que tenemos dos invitados. Bueno, es verdad, esto es un hito histórico. Pero también quería hacer una pequeña acotación cuando estabas presentando al padre Wilfredo, que dijiste es un ex compañero, pensé que por alguna cosa iba a decir ex convicto, yo dije, bueno, qué clase de cura estamos trayendo aquí, pero Bueno, ya, ex compañero, tiene sentido la invitación y todo. Pero bueno, el otro invitado es un invitado que ha estado con nosotros en espíritu, porque en espíritu. normalmente lo estamos mencionando, ¿no? Yo lo conozco como la fotocopia, la sombra. El lado B del disco, imagínate la edad mía, disco cassette, la cara B, el Sí. famoso señor César Frick, que ha tenido que lidiar contigo toda tu vida y ahora me echó esa responsabilidad encima, entonces lo trajimos nada más para que sufra un poquito. Tu Exacto, mi trillizo, trillizo, porque mi otro César, tú y yo gemelo. somos los trillizos, sí. Exactamente. Bueno, Ahora tienes que dejarte crecer la barba más. cabe destacar que César es la versión como más malandra, más cool tuya. Tú eres así como el monaguillo de iglesia y César es el que la mamá estaba que mi hijo vaya a misa para que se le salga eso Es de como más, monje. es como más hipster, ¿no?
Exactamente, la versión hipster Sí, de sí. Carlos. Pero Bueno, eso sí, fue después de viejo. Antes éramos distintos. Eso fue después de Lo que viejo. pasa es que ahora tenemos presupuesto. Eso es lo que pasa ahorita. Ahora sí, sí, sí. ahora los No, producimos. bienvenido César, bienvenido Will, ¿cómo están? Bienvenido, gracias por la invitación a su podcast. Y bueno, aquí estamos. Sí, yo por un momento me asusté porque pensé que ibas a decir el ex hermano, porque como ahora tu nuevo gemelo es Julián, entonces yo dije, No, No, bueno, no, no, este santo no hace somos, milagros. Pero no, claro somos que sí. trillizos. Somos Somos trillizos, trillizos. César. Es más, Sí. si algo le pasa a Carlos, ya sé que puedo seguir el podcast contigo. El irreemplazable aquí soy yo. Sí, sí, sí. Julián te tiene como el plan B. Ay, Dios. En cualquier caso sales Sí. tú. Me siento como una Mira, caja de herramientas, una caja de eh, respuestas. algo así, algo así. Mira, bueno, gracias de verdad por aceptar la invitación. Yo sé que fue un poco rápida. Esto, como les decía, es un episodio especial. Este episodio lo estamos grabando hoy, miércoles 23 de abril, pero saldrá el viernes, eh, que es justamente el día antes del funeral del Papa Francisco. Y queríamos hacer este episodio, aunque esto no es un podcast donde hablamos de cuestiones religiosas ni cuestiones políticas necesariamente. Nos pareció que era una ocasión que realmente ameritaba ser hablada, entre otras cosas porque hay muchas preguntas de mucha gente que quizás no está familiarizada con estos procesos o que quizás no ha prestado mucha atención, pero también un poco para hablar sobre el papado de Francisco y cómo ha afectado eso. Francisco fue papa por 12 años y en 12 años ha tenido un impacto, digamos, importante en la Iglesia Católica, no solamente en la Iglesia Católica, o mejor dicho, en mucho en la función y la misión de la Iglesia Católica, en donde se ha enfocado, pero también el aspecto político, la influencia política de la Iglesia Católica en muchos gobiernos, especialmente en unos 12 años donde hemos visto muchísimos conflictos muy fuertes y donde todavía estamos en medio de conflictos, pues. Pero bueno, yo les decía antes de que empezáramos a grabar, esto no es una conversación de besugos, no es una conversación de teólogos, es una conversación donde queremos quizás un poco hacernos familiarizarnos y familiarizar a la gente que nos ve y que nos escucha con los procesos históricos que se están dando a cabo. Básicamente, Carlos, déjame interrumpirte ahí porque te fuiste muy Dime. largo. Esto es como un review de la película Cónclave, pero este es el documental, porque es real. Entonces nosotros vamos a analizar desde el punto de vista de la teología de todo lo que De la nosotros, los teología, cuatro, estudiamos. la teología del conclave. Mira, no, bueno, vamos a tocar ese tema porque hay gente, yo, como sabes, le pregunté a algunos amigos nuestros, nuestra gente del grupito, muchas gracias por su apoyo en la producción del programa. Pero le pregunté a alguna gente y una de las cosas que salió, de hecho les dije, no me preguntes sobre la pregunta, ¿cómo se llama? La película Cónclave porque no he visto la película. Pero es una de las preguntas que salió y que me pareció interesante y graciosa, y eso lo vamos a tratar un poco más adelante. Pero comencemos primero con la figura de Bergoglio. ¿Quién fue Bergoglio y qué significado tuvo en su momento, 2013, su papado, su nombramiento como papa? Cualquiera de los dos no se peleen por soltarlo. No sé, creo que César te puso así viendo hacia el infinito, con la Ya se mirada puso así, pensativa, viendo el tra- disco que está ahí tra- arriba. transverberado. O sea, tiene que haber así de Sí, Sí. transverberación pasando, Esto me pasando suena, al paranirvana. Pero bueno, hablemos esto del me, primero, me- me el suena a primero trampa, me porque suena a encerrona. No, hagan eso. es el Papa Francisco, bueno, argentino. Nadie esperaba que fuera el Papa, o sea, si no se remonta hacia atrás, sonaban otros nombres para suceder a Benedicto XVI. Las características eh, provincial de los jesuitas, ser obispo de Argentina, después arzobispo de Buenos Aires, y de arzobispo de Buenos Aires lo crearon cardenal. Y bueno, en la elección para suceder a Benedicto XVI, bueno, quedó electo papa. Nadie lo conocía, o no se hablaba de él entre los papables, pues.
tiene unas características Mm, particulares como persona, como ser humano, desde la elección del nombre. Tomó el nombre de Francisco por Francisco de Asís, eso como que marcó todo lo que fue su papado en los signos que uno ujú, puede ver externos. Este, los zapatos que utilizaba no era el zapato particular el calzado que han utilizado los papas por años. Su sotana, la sí, primera sotana que utilizó fue la que le dieron para ahí, ahí porque hay sotanas hechas por una sastrería romana que se llama Gemelli, que hace las sotanas para los papas. Pero él mandó a traer a su propia sastre de Argentina para que le hiciera una sotana con una tela normal, pero no una tela especial. Los ujú. zapatos eran unos zapatos normales, o sea, los papas se han Ortopédico, de caracterizado paso. ortopédicos, o sea, él quería sus zapatos Sí. negros y él andaba con su bolsa de su maleta de viaje para todas partes. Es un papa que se caracterizó por no utilizar de repente los carros blindados del Vaticano para moverse en Roma, sino en un carro pequeño, un Fiat. O sea, y Sí, cuando iba a los recorridos en otros países utilizaba un carro económico, o sea, un carro pequeño. sí. Son detalles, no dormía en el Palacio Apostólico del Vaticano, sino que buscó un apartamento en la casa de Santa Marta había, donde estaba casi que todo lo que servían hacia el Vaticano. Sí. Eso hacía Y eso es como que, interesante. Eso es interesante. Hay detalles de eso. De hecho, una de las cosas, la primera cosa que hizo fue eliminar el trono vaticano, que está hecho de oro, y cambiarlo por una silla regular, ujú, que es la silla blanca donde se le ve sentado. Pero lo de Santa Marta es bien interesante porque hoy, jueves, trasladaron el cuerpo del Papa hasta el Vaticano. Eso es algo que no se había visto en centurias. Ver el féretro del Papa por las calles de Roma hasta el Vaticano, porque él no vivía en el Palacio Vaticano. La mayoría de los papas han vivido en el Palacio Vaticano, no todos, pero la mayoría han vivido en el Palacio Vaticano y se han sido trasladados directamente al Palacio, a la iglesia de San Pedro. A él lo llevaron en brazos por las calles de Roma, hasta la iglesia de San Pedro, y está los 3 próximos días, de aquí hasta el sábado, está en Capilla Ardiente en San Pedro. Hay muchas de esas cosas que son bien interesantes. De hecho, yo recuerdo que cuando él tomó el nombre de Francisco, y se presentó como Francisco, para mí eso fue un signo importante. Todos los que conocemos la historia de Francisco de Asís y el significado de que Francisco de Asís tuvo en la iglesia en su momento. Yo creo que Francisco de Asís es uno de los reformadores de la iglesia más importantes que hay en toda la historia de la iglesia, en el sentido de que reformó la iglesia desde abajo y desde su actitud, y no desde arriba y desde sus políticas, sino con su ejemplo. Yo lo comentaba hace unas semanas. Estuve en una entrevista que me hicieron para Radio Mundial Miami. Y yo hablaba de eso, de que Francisco salía a la calle rezando. Y cuando le preguntaron de que por qué no, ¿cómo se llama? ¿Por qué no predicaba más? Él decía: yo acabo de salir a la calle rezando. Esa es la prédica es el ejemplo. Eso es una de las cosas que yo creo que en el papado de Francisco fue significativa. El bajar un poco el sentido del papa como el rey y subir un poco el papa como servidor. Dime, Julián. Antes que entre tu fotocopia, se podría decir que el Papa Francisco fue el Pepe Mojica uruguayo. Algo así, algo Sí, o así. sea, él entregó su No, salario, vivía sencillo, sí, andaba un carrito económico, pudo haberse llamado Pepe Mojica, el puede Papa ser Pepe, Papa pues, Mujica. el Papa Pepe. Bueno, que conste que el Papa no recibió salario, nunca recibió salario, no, eso no funciona así. Los que hemos sido religiosos en algún momento sabemos lo que es tener que pedirle al tesorero para poder comprar pan, A menos que seas el exacto. tesorero, claro. a menos que sea el tesorero. Lo que pasa es que ustedes apuntaron mal, ustedes no apuntaron a Sí, la posición correcta, la del sí, tesorero. al tesorero, sí. Pero sí, o sea, hubo muchos símbolos interesantes desde el principio del papado.
Este, Pero ya va, no te robes todo el micrófono, le tocaba a César, ¿vale? sí, bueno, No, pues, no, no, le no. iba a dar la No, introducción, sí, pana, pero media hora más hablando tú. permíteme. Cónchale, vale. Deja de robarte el show. A ver, César, para ti. No, yo lo que iba a decir es una cosa que para mí sí fue consistente de Francisco, y podemos hablar de los triunfos y los fracasos de su papá, o las cosas que hizo bien y las cosas que hizo mal. Pero definitivamente lo que para mí en ese momento y todavía hasta el final me resonó sobre Francisco constantemente es que yo en Francisco veía un teólogo de la liberación, veía un teólogo Mm, latinoamericano. O sea, no es simplemente que tú ves al Papa, sino que tú ves una manera de ver las cosas que, y esto me pasaba constantemente, yo escuchaba a la gente diciendo, oye, pero estás escuchando lo que está diciendo el Papa. Sobre todo los sectores más conservadores de la conservadores, sí. iglesia, donde decían que no, que el Papa es el anticristo porque hace no sé qué tal y porque hace no sé qué cual. Y yo literalmente decía, esto es tal cual lo mismo que yo aprendí en el salón, en el ITER, estudiando teología. O sea, esto no es diferente a las enseñanzas sobre ¿cómo se llama? Estar allí para aquellos que más lo necesitan, poner la mano para apoyar al necesitado, sobre problemas, por ejemplo, de... Aunque eso siempre sea una conversación, es una conversación muy complicada, pero por ejemplo el tema del papel de la mujer en la iglesia, el papel de los divorciados, el papel de la gente, el matrimonio de las personas del mismo sexo, todas esas situaciones que no eran escuchadas, ciertamente, nunca tú escuchabas desde el papado, porque el papado era fundamentalmente europeo y respondía a una teología muy europea con sus Europeo. problemas, con sus... Sí, exacto, con sus problemas, con sus retos, con sus realidades. Responde a esa teología fundamentalmente. Esta es una teología que desde Latinoamérica, y yo estoy convencido de que muchos teólogos latinoamericanos lo vieron así. Yo no voy a decir, no puedo estar loco porque probablemente estoy loco, pero no creo que esté tan loco como para ser el único que ve estas situaciones, sino que hay mucha semejanza con las cosas que yo he estudiado durante mis años de teología y con las cosas, por ejemplo, que yo o que Wilfredo o que Carlos aprendimos en nuestra comunidad religiosa. No Mm, hay tanta diferencia acá. La gran diferencia es que ahora tú estás viendo a al máximo representante de la iglesia haciendo estas cosas. Y eso es, las digamos, cosas, lo sí. que creo que generó tanto alboroto en eso. Pero una cosa que decía, yo todavía, lo único que yo no entiendo, honestamente, yo no lo entiendo, tú me preguntas hoy y yo no te puedo dar una respuesta, es cómo terminó Bergoglio de papa. No, no hay, o sea, eso fue... Voy a irme Cosas del por lo que iba a Espíritu decir. Santo. Eso literalmente es el acto del Espíritu Santo, tal Mm, cual, la acción del Espíritu Santo. Porque es que literalmente no había ninguna razón para que lo fuera. Además, tú tienes que ver que él viene después de Ratzinger, que es una vuelta al grupo, no el más más conservador, cosas, conservador, pero sí el grupo más conservador de la iglesia. Y sí. esto es un cambio radical de la teología de Ratzinger, pero 180 grados A ver, completamente. Julián. Yo tengo una teoría Ujú. Uy, uy. de las buenas. No, y no es que la Tierra es plana, no, no. No voy por ahí. A ver, en resumen de lo que estaba mencionando César, básicamente, o lo veo yo así, de alguna forma Francisco vino y modernizó un poco la iglesia. Es decir, vamos a hablar de estos temas que históricamente no hablamos o no admitimos, el rol de la mujer, el rol de LGTBQ, X, Y, Z, y ciertos cambios, las personas divorciadas, etcétera, etcétera. Pero no podría, y además que yo prácticamente de la iglesia me alejé cuando llegué aquí a Estados Unidos, en Venezuela fui a la Legión de María y fui muy acercado, estuve muy cerca de la iglesia católica, pero le perdí el rastro. Y si es verdad que muere Juan Pablo II, entra Ratzinger
Y la sensación es lo que dice César, es un poquito, vamos a hablar como que izquierda y derecha, ¿no? Muy conservador, recuerdo el tema de sus zapatos rojos, las túnicas y todo esto, y entra Francisco, luego de él que se retiró, porque aparte no me acuerdo de otro papa que se hubiese retirado, o sea, era tan... El segundo papa en la historia de la Segundo, iglesia vale. que se retira. Sí. Y entra Francisco totalmente diferente, sus ropas muy sencillas, sus zapatos negros, cambió el trono y viene, como hablan ustedes, del tema de la teología, que ustedes estudiaron las bases normales de la iglesia sin tanto politiqueo. Yo creo que fue una decisión estratégica por parte de la iglesia, porque sí es verdad que en ese momento, cuando estaba Ratzinger, yo que me alejé, sí noté que la iglesia católica estaba perdiendo fuerza en muchos países. Y creo que los cambios y lo humano que fue Francisco revitalizó un poco la iglesia en general, o la visión sobre la iglesia, justo aparte viniendo de tantos escándalos y tantas cosas. O sea, él tocó hasta el tema del banco, si no me equivoco, el Banco del Vaticano. El Pero fue un Banco tipo que Vaticano, sí. movió un poco todo y acercó Y de era un nuevo. venezolano el que era el presidente del Banco Vaticano en el momento. Con razón se comprende y se entiende esa parte. Solo puedo, aparte de esto, solo voy a destacar dos cosas. Yo no había regresado a la iglesia católica y fui hace como 5 años y a los 2 días nos cerraron todos por COVID. O sea que es culpa ya tuya. entiendo. Gracias. Y volví a ir el viernes y domingo. Y me levanto el lunes con la noticia del Papa. Llamé a mi hermana, porque creo que es la combinación de mi hermana y yo yendo a la iglesia. Y le dije, oye, mira, creo que acabamos de matar al Papa. Tienen que alternarse. O por lo menos tienes que ver misa por televisión, Julián. Exacto. No, pero a él le pasa algo a esa gente de la misa en la televisión. Pero parte de, a ver, en mi caso, tú sabes que yo estoy en un proceso en el que estoy reconectando con muchas cosas. Lo hablamos con Guasacaca la otra vez con el tema de música y con el tema de Dios ha sido un tema particular. Yo después de ser católico me bauticé cristiano, pero luego igual me alejé porque mi crítica es contra el mundo, ¿no? Contra los que llevamos, como decir, el que llevaba el Banco del Vaticano. Y lo mío ha sido un choque con las personas, no con la religión per se. Pero parte de lo que me hizo regresar un poquito fue, yo creo que la labor del Papa Francisco humanizando la Iglesia Católica nuevamente. Yo creo que y la Iglesia a mí me parece que es manejada por seres humanos, es una empresa desde cierto punto de vista, si tú lo ves, estratégicamente traer a Francisco fue, oye, vamos a alejarnos completamente de esto y vamos a traer a alguien que conecte más con la gente. Y creo que lo lograron. Ahora el truco va a estar, lo difícil para la Iglesia va a ser quién quién va a continuar esa labor ahora, qué le va a suceder. Entonces, respondiendo a tu pregunta, se reunieron el Board of Directors de la iglesia y dijeron, muchachos, los números van mal, vamos para abajo, Mazinger Z nos está embarrando esto porque tenía sus zapaticos rojos, vamos a traer a alguien más cercano. Y dijeron, bueno, alguien sencillito, un argentino. Por ahí se pelaron, pero bueno. Sencillito. Yo te iba a decir yo quiero decir varias cositas, o sea, o responderte varias cositas sobre eso. Quizás las comparaciones siempre van a ser odiosas. O sea, pasamos de un papado de Juan Pablo 20 y tantos años, conociéndolo, todos conocimos a Juan Pablo como el Papa amigo, o sea, el Papa amigo, el de la sonrisa, el que puso de repente a la iglesia en una realidad muy particular, aunque mantenía la tradición, la forma, también fueron las novedades. Nos encontramos tras su muerte con alguien que tenía que mantener el equilibrio y la estabilidad. Y la persona que en ese momento conocía a la iglesia a profundidad, las cosas buenas y las malas, era Ratzinger, porque él era el cardenal prefecto del dicasterio de la fe. O sea, conocía la parte sucia de la iglesia. Y esa cosa... Y para los que nos están escuchando, que no saben quién es, para los que nos están escuchando que no son teólogos, Ratzinger es Benedicto XVI. Ratzinger, porque nosotros lo conocemos por Ratzinger porque lo estudiamos. Y yo por Mazinger porque por jodedor. Ratzinger fue arzobispo de Colonia, o sea, pero siempre se ha destacado por ser un teólogo, o sea, alguien que piensa, o sea, que le busca la quinta. O sea, segundo mejor teólogo de su el gato tiene 4 patas, para él tiene 6. O sea, entonces, su pensamiento es muy, muy rico, leerlo es muy, muy agradable. Con Francisco nosotros vemos
con Francisco nosotros vemos algo que en teología estudiábamos sobre el Vaticano II. O sea, el Vaticano II Ujú. termina con el ayornamiento, una palabra muy italiana, la actualización de las cosas, o sea, y saber Sí. interpretar los signos de los tiempos. Francisco como que asume toda la era digital, o sea, toda esta era digital del 2013 para acá ha tenido una evolución, o sea, TikTok, Instagram, todo el mundo tiene acceso a las Sí. redes. Es el primer papa con un perfil en las redes sociales, o sea, se adapta a los signos de los Especialmente para tiempos, alguien que no usa las redes sociales. vive esa realidad, la experimenta, pero trata de humanizarla y simplificarla. O sea, es el papa de la simplicidad para las cosas. O sea, es más pastor, menos teólogo, Mm. eh, siempre con una sonrisa, pero muy con su propio estilo, o sea, su propio estilo latinoamericano. O sea, cuando César hablaba de que el estilo de la teología latinoamericana, lo que nosotros en latinoamericanos nos experimentamos de la vivencia de la fe, no es lo mismo que viven los europeos, ni lo mismo que se vive en Estados Unidos. O sea, tú vas a las iglesias, ¿en qué parte de Estados Unidos vives tú, Julián? En Miami, prácticamente. En Miami. La iglesia, o sea, la iglesia de Miami es muy latina, se llena mucho de gente, entonces es muy movida, pero la iglesia de repente donde vive Carlos es más sobria, mm, Mucho más más, europea. más europea, más tradicionalista, por decirlo de alguna forma. Sí. En cambio, la iglesia venezolana, tú dices, bueno, o latinoamericana es aplauso, 2 horas de misa, o sea, y es distinto a la iglesia africana. Si tú vas a una celebración de una iglesia africana, si no dura 5 horas la celebración, la gente no está contenta. Ahora Wow. tú te calas una Tienes mesa que de llevar 5 horas, no, comida, tienes que llevar Sí. tu propio almuerzo. Tienes que comida, llevar tu cosas, o sea, almuerzo por si porque acaso. tienes que, Música y porque si todo. no te comen. Pero bueno, este, Ahí ellos están ahí. Estamos de se me fiesta con sucedió, Jesús. se me salió. Pero tiene que durar de 5 a 6 horas. Pero tú entiendes que tiene que durar 6 horas porque el cura va una vez al año o cada 3 meses y Sí. tiene que hablarle de esos 3 a casar, a bautizar, a hacer comuniones, todo en esa celebración y tiene que ser la fiesta de la comunidad. Tú vienes a una celebración aquí en Europa, o sea, 45 minutos dura la misa. El órgano, Y la ya. cosa, el canto, el libro de canto, la Sí. cosa. Es distinto. Francisco viene a humanizar y a responder los problemas que en su tiempo no respondió Juan Pablo, que todo el mundo habla de Juan Mm. Pablo. Vino a responder y a ponerle puntos sobre las guías a los problemas que Benedicto no logró ponerles mano dura. Y Francisco vino, esto es así y es así, pues. O sea, hay realidades que la iglesia tiene que vivir y tiene que responder. O sea, hace 30 años nadie hablaba de divorciados y vueltos a casar. Hoy se habla de divorciados y Sí. vueltos a casar que Sí. participan en la vida de iglesia o del matrimonio entre el mismo sexo. Es una realidad que tiene. O sea, Ujú. hace 20 años atrás tú no veías una película con homosexuales o una serie de televisión donde hubiera parejas de diversidad de sexo o del mismo sexo en la serie. Hoy es muy normal que Mm. tú veas parejas del mismo sexo en la serie como protagonistas o dentro de la trama. O sea, tienes que responder a esta realidad y Francisco habla desde la humanidad a esta realidad. O sea, son hijos de Dios. Yo no soy una alcabala para decir que no es hijo de Dios. O sea, tú tienes tus problemas, tus cosas y Dios te quiere. O sea, es como que tú eres gay, Francis, Julián, tú eres gay, tu mamá te va a dejar de querer porque eres gay. No, o sea, te quiere, Hay pero bueno, bastante gay. A o sea, veces, Bueno, el no otro día siempre. respeto, pues, descubrimos que. o sea, No, no, no. El otro día descubrimos ah, que sí, que todos en algún momento Sí. somos gay, porque Pues gay significa viene de ser ah, feliz, feliz. contento. Entonces, sí, mira, mira Carlos cómo sonríe, le causa una cosquillita pero eso, o ser sea, gay. va a dejar una, Carlos y Julián o son vamos, o, re va- felices juntos. o vamos a una realidad más particular de repente de nosotros, o sea, de Venezuela. La mamá del barrio no va a amar a su hijo porque sea malandro o porque se porte Correcto. mal. Mm. Reza para que no le Hace pase nada a su hijo, que Reza vaya para bien que en no le el pase Claro. nada, trabajo. lo sigue amando, así sea malandro y el otro sea una buena persona. Sigue Claro. rezando Sí. por él. Y la iglesia es Padre, madre en ese sentido. padre, una pregunta.
básicamente lo que tú me dices es, Ratzinger también entró con unas ideas claras, también es un teólogo importante, sin embargo el delivery tal vez que él tuvo fue demasiado estricto, o se encargó al principio de otras cosas y no tanto de cambiarle un poquito esa cara y darle la humanidad que sí tal vez terminó haciendo Francisco, porque me dices que también Ratzinger cuando entró intentó hacer Lo que muchos pasa es que, cambios lo que, importantes. pasa es que Ratzinger es alemán, o sea, y es Ujú. alemán, punto. O sea, tú no le puedes pedir que sea otra cosa, o sea, tú no le puedes pedir a un gringo que deje de ser gringo. Correcto. Sí, O su sea, no, o mentalidad sea, era mucho es más blanco y negro muy, muy, que muy tradicional, muy, o sea, muy tradicional. puso mano dura a lo que tuvo que ponerle mano dura al interno de la iglesia. Y de repente los que Sí, estamos dentro de lo interno de la iglesia entendemos qué fue lo que hizo Ratzinger. Aunque las Y tres encíclicas de Ratzinger, de Oscarita G, Esperanza Salvi y no me acuerdo la otra, Fides Ratio, o sea, ojo, son tres clases de catequesis muy llanas y hermosas para la iglesia, pero vino a ponerle a cortar cabezas, cabezas que sí, Juan y Pablo no sí. cortó. O sea, Internamente. es como Ajá, el adelante. policía bueno y una el pregunta más. policía bueno y el policía malo, pues vino como el policía Y malo a tum, 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 tum. Sí, hay una pregunta. Pero, ¿Y por qué él escucha, salió? porque él sale, o sea, tiene toda una herencia o tiene dentro de la iglesia, o sea, dentro de la iglesia tienes tus afines y tus no afines. Cuenta con toda una estructura dejada por Juan Pablo. Más es como que tú eres el presidente, Trump es el presidente, pero tiene la minoría en el Congreso, o sea, no puede. Ya, Aunque sí, tuviera la mayoría y esas cosas, cambiar de mentalidad o cambiar algunas estructuras es agotador. Ya el trabajo que él venía desarrollando como prefecto de la doctrina de la fe era agotador. O sea, sí, y hacerse cargo de otra cosa es más agotador. Y dice, no, o sea, yo no me formé para esto, me formé para otra cosa, para escribir, o sea, hay gente que se forma para escribir, pues hay gente que se forma para dar clases, hay gente que se forma para, dentro de la misma iglesia, o sea, una congregación religiosa. Hay hermanos nuestros que se han formado para ser teólogos y dar clases, punto. Hay otros que sí, los han sí, formado para ser párrocos, hay otros que los han formado para ser sí, pastores, o sea, no todos pueden ser caciques, otros se forman para ser indios. Y Ratzinger, bueno, sí. sí se formó o lo formó la iglesia para ser teólogo, para Teólogo. escribir, Y de los para mejores. pensar, o Eso sea, no se le quita. Yo, para asesorar, o sea, para decirte, eso es así, 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 pero para de sí, repente tomar, no, porque de repente tiene un ok, corazón más blando para ese tipo de cosas. En que su capacidad fue formado para ser jefe. ok, Juan Francisco fue formado para ser jefe, pero con amor. claro. Hablando Ujú. de caciques y de indios, el indiecito Carlos quería decir algo. Adelante. no, yo decía, bueno, primero yo considero a Ratzinger el segundo mejor teólogo de su época, después de Han Kuhn, vénganse de a 10. Pero hay una cosa que, volviendo a Francisco y volviendo al tema, si quieres, de los pros y los cons de Francisco, una de las cosas que se le critica a Francisco fue, por ejemplo, decir que Francisco era de izquierda, es que no sé qué, vamos a ponerlo en claro, pues, especialmente para los que nos escuchan. este, Cuando usted habla así, usted habla desde la ignorancia, pero eso es otra historia, ¿ok? Porque hay que entender un poco más eh, sobre el movimiento de la Iglesia Católica. Pero la intención de Francisco, decíamos antes, era de acercar a la Iglesia, que yo te decía, creo que fue ayer, Will, cuando estábamos hablando, o esta mañana, yo te decía que a mí me parece que Francisco, o no, o a César, era el que está diciendo que Francisco es una continuación de Juan Pablo II, en el sentido de que son hijos del Vaticano II, es decir, del cambio más grande que ha tenido la Iglesia de los últimos tiempos. Y, pero Juan Pablo era mucho más conservador que Francisco, y Francisco para mí se atrevió a dar los pasos que Juan Pablo no se atrevió a dar, Exacto. excepto por algún otro. O sea, por ejemplo, Francisco nombró 9 mujeres en cargos importantes del Vaticano. De hecho, la gobernadora del Estado Vaticano es una mujer.
la Era. directora del Museo Vaticano, bueno, sí, del Museo Vaticano, también otra mujer. Son 9 las prefectas, la secretaria y la prefecta se me va el nombre ahora. Pero bueno, o sea, hay mujeres importantes. Sin embargo, Francisco continúa la misma línea que dejó a Juan Pablo, de no hablar, por ejemplo, del sacerdocio de la mujer, que es todavía un tema pendiente en la Aclara, teología. lo del sacerdocio de la mujer no se dará nunca. Juan Pablo II dejó eso cerrado. Bueno, Juan Llegó, Pablo decretó, II dijo que no que no íbamos a hablar de ese tema. ni No él ni sus cerró el tema, sucesores, pero dijo que lo íbamos a no, hacer. no, la encíclica dice, ni él ni sus sucesores hablarán sobre este tema nunca más, per secula seculorum. Mm, Bueno, está jodido. El bueno, Pero eso así es dice, o sea, uno, o sea, para mí eso es uno de los temas importantes de la Iglesia Católica que hay que revisar, y el por qué hay, bueno, de hecho esto es una discusión llegará, o sea, teológica bastante, teológicamente la iglesia hablará hasta diaconisas, porque en sí, las primeras posiblemente, iglesias sí, habían diaconisas. Si usted ve habían intercesión diaconisas, bíblica pero y todas bueno, esas cosas, había, luego habla habían desde la discípulas, o teología sea, sacerdotal, discípulo, pero hablará de sacerdotes masculinos. sí. Punto. Pero estos temas, hay muchos, yo pienso que hay muchas cosas que quizás Juan Pablo quiso o hubiese querido hacer, en otro instante, otro momento. eh, Francisco dio el paso más allá de los que dio Juan Pablo. Uno de esos temas, y hay dos temas que quizás podríamos tocar porque somos todos venezolanos y uno nos toca directamente, pero uno de esos temas es el tema de la pederastría, o sea, los curas pederastas. La opción de Francisco fue cero tolerancia. Y de hecho, esto fue todo un momento de recuerdo cuando hubo el sínodo donde Francisco indicó que no iba a haber más tolerancia y que aquellos que fueran sospechosos de cometer actos lascivos contra menores iban a ser entregados a las autoridades, y que las autoridades eran las que iban a tener el poder de determinar los hechos, y si ellos, pero no solamente eso, sino que además ellos eran considerados culpables bajo el poder civil, entonces también serían excomunicados de la iglesia. Y eso, de hecho, ha venido sucediendo casi desde el principio de su papado. Eh, y es una de las cosas que todavía es uno de los grandes pesos en la iglesia católica. No porque esto suceda solamente en la iglesia católica, sino quizás porque es la bomba atómica en cuanto a la importancia y la vulnerabilidad de aquellos que vienen a la iglesia. O sea, con esto digo, no, los abusos sexuales, por supuesto, no suceden solamente dentro de la iglesia católica, Sí, suceden en también, muchas también, otras sí. ocasiones, En y de hecho quizás la iglesia católica es el 2%. es el 2%, exacto, pero O sea, es el la dos más por ciento prolífica del 100%. No, porque del es la que más 100%. podemos atacar. O sea, el Exacto. tema Entonces, de los abusos es, o sea, son más los padres o representantes o familiares o sí, profesores los que cometen abusos que los curas sí. o las monjas. Pero lo que yo creo que fue lo más Ojo, grave para la iglesia, pero la Iglesia Católica es la única que acompaña a la víctima, pero también acompaña al victimario y trata de buscarle solución al victimario. Como tú decías, cierto, eh, Ratzinger dice tolerancia cero, pero Francisco va un poco más allá de esa tolerancia cero. Tolerancia cero y para afuera. O sea, y ponlo y para preso. afuera. Ya, o sea, Sí. eso afuera. O sea, no es tolerancia cero, denúncialo y cámbialo. No, tolerancia cero, ponlo a la orden de la justicia. Y eso es lo que eso yo creo que fue el paso más importante, porque es cierto lo que tú dices, pero cuando explotó este escándalo durante Juan Pablo II, yo de hecho puedo recordarlo hoy cuando lo vi en las noticias la primera vez. Había como que un ambiente de no sabemos qué hacer. O sea, ahora nos explotó esto en la cara y no sabemos qué. Y nunca, o sea, nunca fue clara la acción de la iglesia contra esto. Francisco cambió. De hecho, Ratzinger fue el primero que habló de tolerancia, pero Francisco dijo, ok, no solamente no vamos a tolerar esto tiene que ser penalizado. Y la penalización en este caso es la excomunión para la iglesia, y las consecuencias, cualquiera sean las consecuencias civiles de ello. Y yo creo que es un cambio bien importante, y
espero que esto se mantenga como la política eclesial del próximo Papa, porque debe ser así. El otro punto es exactamente sobre Venezuela. Como ustedes saben, yo les pregunté a algunos amigos sobre estas cosas. Y uno de nuestros amigos, voy a leer la pregunta, porque me pareció bien interesante. Sí. Mira, dice, si Francisco enarbolaba la misión de apoyar las periferias, ¿qué fue Venezuela para él? ¿Cuál era la posición de Francisco con respecto a Venezuela? No solamente Venezuela, Nicaragua, Cuba, este, con respecto a estos gobiernos o a estos regímenes. Apoyo total a la iglesia local a través de sus Mm, conferencias episcopales y de los representantes de la iglesia en el país en particular. Apoyo total. ujú, O sea, Francisco fue el primero que manda mediadores para el conflicto. La iglesia siempre va a ser mediadora, no se va a poner ni de un bando ni del otro, siempre se va a poner del lado de la justicia y de la verdad. Pero debemos entender el rol político de la iglesia. O sea, es un rol espiritual, acompañamiento, aconsejar, buscar y mediar. Luego la iglesia no va a hacer declaraciones el Papa, sino que van a hacer declaraciones las conferencias episcopales, porque la voz de los obispos en Venezuela o en cualquier conferencia episcopal es la voz del Papa. O sea, no pueden decir algo que contravenga lo que el Papa o la iglesia quiere. Los dos mediadores que mandó el Vaticano para la resolución del conflicto en Venezuela dijeron, estos no quieren mediar, estos no quieren, o sea, ojo, los derechos no se negocian, o sea, los derechos se otorgan, o sea, y Francisco habló varias veces de Venezuela en el Ángelus. La gente no entiende qué significa hablar en el Ángelus. O sea, el Ángelus se transmite para 190 países, en 190, en N cantidad de idiomas, y que toda la expresión de mm, una realidad particular es para que todo el mundo escuche. Ahora, si Francisco toma, o cualquier papa toma una posición política sobre lo que está sucediendo en algún país en particular, puede causarle daño a los que están dentro de ese país. A él no porque está ahí, pero los que están dentro sí. O sea, la iglesia actúa a través de las personas que están ahí, del cura y de la monja que está en el barrio, del cura, del obispo, o sea, actúa ahí. O sea, ver lo que sucede en Nicaragua, ver lo que sucede en Cuba, o sea, si hablan más allá, para afuera. ¿Y qué, sí, qué gana o qué gana la iglesia con decir lo que ya todo el mundo sabe? Muchas veces nosotros esperamos como venezolanos, creemos que nuestro problema es el problema más grande que hay en el mundo. Sí, es un problema grande, pero no es el problema más grande del mundo. O sea, hay otros problemas. O sea, problema es la guerra entre Palestina e Irán, problema es la guerra en Ucrania. O sea, hay otros problemas mucho más grandes. O sea, tú puedes salir ahí en Estados Unidos, vas a Ohio, Atlanta, y preguntas, ¿tú sabes qué está pasando en Venezuela? Entonces, ¿qué? mm, ¿Dónde queda? Nosotros creemos que nuestro problema es el más grande y que todo el mundo tiene que saber. O sea, tú estás aquí, donde yo estoy aquí en la... Hey, Venezuela, ¿y cómo es Venezuela? Es un país, ¿y dónde queda? No es por falta de cultura, o sea, pero nuestro problema no es el problema que gira en la sí. discusión de todos los demás. O La sea, mentalidad de mucha gente, sí, sí, sí. somos un problema, sí, tenemos un problema, sí, pero no es el problema. Hay un tema ahí que yo quería resaltar, porque justamente esto fue un cambio muy importante que tú ves, por ejemplo, de Juan Pablo II. Y digamos un poco también de Benedicto siguiendo la misma línea de Juan Pablo, pero sobre todo de Juan Pablo II y Francisco. Y es que Juan Pablo II es un papa muy... no es una crítica en lo absoluto, creo que responde a la realidad que le tocó vivir al Papa Juan Pablo. Él es un papa muy presente, es el papa viajero, es el papa Sí. que va, el papa que le da por la mano al otro porque es un asesino, es un terrorista, lo que sea, porque es del ELN o lo que sea. O sea, pero es un papa donde el foco de atención
externo. Cuando digo externo, estoy hablando de la gente que no está en la iglesia, la gente que no está, la gente para quien la iglesia no es mucho más que una institución con un rol específico en la sociedad. De nuevo, no hay, cada quien ve las cosas, es decir, cada quien mira las cosas desde el punto de vista que la ve, pero esa gente ve al Papa y ve al Papa y dice, eso es la iglesia. Sí. ¿Sí? Pero entonces tú ves ahora a Francisco que te muestra la cara, iba a decir la cara teológica de la iglesia, donde la iglesia no es el Papa, la iglesia es un cuerpo y ese cuerpo tiene distintos roles y cada una de las personas cumple con el rol que le corresponde. Entonces, literalmente lo que decía Wilfredo, una de las primeras cosas que ocurre en el papado de Francisco es que él dice, ok, lo que yo voy a hacer no es ir a decirle a la gente que tiene que decir, sino que yo lo que voy a hacer es apoyar las conferencias episcopales de cada país. Y son las conferencias episcopales de cada país que están allí, que están en el día a día, que entienden los problemas de ese país, que entienden cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas que tienes que atacar primero y cuáles son las que tienes que atacar después, las que van a conducir, no la doctrina, pero las que van a conducir la vida y la pastoral de ese país específico, ya sea Venezuela, Nicaragua, Argentina, etc. Es creo que el aspecto positivo, desde el punto de vista interno de la iglesia, hay un aspecto sumamente positivo y es el hecho de que ya tú, desde donde tú dices, bueno, ok, ahora sí estamos hablando de las cosas locales y de las cosas que nos preocupan. Y otro tema que quería decir antes con Francisco, es decir, cada uno es lo que decíamos, pues, Juan Pablo es polaco, Ratzinger es alemán y Francisco es argentino. Cada uno vive según la cultura y la realidad en la que crece. Pero bueno, entonces él dice, ok, son los obispos, es la conferencia la que entiende lo que está pasando en ese país. Lo que yo voy a hacer es apoyar a esa conferencia. Y entonces ya no es la iglesia habla a través del Papa, sino la iglesia habla a través de la conferencia. Y a través de la conferencia, el Papa habla también. ¿Cuál es el aspecto negativo? Que la gente como esperaba, que Que él fuera el Papa fuera, el vocero. que él fuera Sí. exactamente igual como fue Juan Pablo. Entonces Sí. decían, no, el Papa no dice nada de Venezuela, o no dice nada de Nicaragua, no dice nada de El Salvador. Uno dice, no, es que no dice nada, es que lo dice, pero no a través de sí mismo, sino a través de las A conferencias través de la De los episcopales. canales que conferencia. tenía que hacer. Pero una cosa Eh, que conversamos previo a que empezáramos a grabar, y creo que es importante que Wilfredo lo acentúe nuevamente, es que la labor de la iglesia no es solo una postura política, sino también la labor social que desarrollan. Y al cuidarse del mensaje político que estén transmitiendo, para no afectar eso, decía Wilfredo, toda la labor que tiene la iglesia en los barrios, en las escuelas y todo eso, se ve afectado. Entonces, tal vez fue, digamos que no fue la cara de viajar, criticar y poner, pero fue una cara que cuidó todos los demás aspectos que también son importantes para ellos. De nuevo, porque el problema que tenemos o en Venezuela o en Nicaragua no es el primer problema, pero las soluciones que aporta la iglesia, más allá de simplemente el mensaje, es la labor interna, la labor de suelo, de aportar esa educación en los países. Yo creo, y no sé si ustedes creo que estarán de acuerdo conmigo en esto, pero en Venezuela el cambio social y la violencia para mí incrementó en el momento en que se sacó la iglesia de las escuelas. Es algo que yo tengo porque yo fui criado hasta una etapa donde era religión, era una materia y tenías que vivirla como tal. Y ese miedo a Dios, ese respeto, no sé qué, aunque fuera una sola clase, aunque no se le diera tanta importancia, te lo inculcaban. Y luego digamos, se saca de las escuelas públicas y luego siguieron las escuelas privadas. A menos que estuvieses en una iglesia, en un colegio religioso, no lo tenías. Y yo creo, y lo veo porque hay algunos países que conservaron eso mayor tiempo y tú ves una mayor inocencia hasta cierto punto en la población que en países como en Venezuela, que hace ya muchos años no está, no existe. Entonces, resaltar esa parte de la importancia de la iglesia en esa labor social que hace en escuelas, en los conventos, con los ancianatos, etcétera, etcétera. Entonces, Wilfredo, también no sé si querías tocar de nuevo en eso.
Ciertamente la iglesia no tiene un rol político, aunque hace una política distinta, o somos gente política. eh, el hombre es un hombre político, somos políticos, dirá Platón, Aristóteles. Y nos recordará que sí, una cosa es hablar desde el ser pastor y el otro desde el ser ciudadano. Aunque no son dos personas en una persona, pero tienes que saber en qué momento eres pastor y dedicas a una comunidad donde hay buenos y malos, blancos, rojos y amarillos, y donde eres ciudadano. Y tienes que saber articular esas cosas. Como pastor tienes que cuidar del pueblo espiritualmente, socialmente, materialmente. Eh, la iglesia que ha hecho durante estos últimos 20 años, apoyar, estar los últimos 8 años, dar de comer. O sea, todo el programa de la olla solidaria del 2017 es respuesta a un pueblo que está pasando hambre. La iglesia que ha Mm, hecho de repente con una red de escuelas públicas como Fe y Alegría. Son escuelas de calidad que tienen una educación de calidad en los barrios más pobres, en las zonas más pobres de Venezuela. O sea, de son Venezuela, sí. cualquier cantidad de cosas que la iglesia hace. Queremos que hable de política. Cuando habla de política, hablan los gobiernos. Y lo hablan Sí. desde la postura particular. Francisco vivió la dictadura peronista. O sea, no es ajeno a lo Mm, que sabe, a lo que puede hacer un régimen dictatorial a la iglesia y cómo manejarse en esas aguas. O sea, cómo sí. manejarme yo desde mi experiencia particular, que yo salía a marchar en la mañana, marchaba, todas esas cosas, en la tarde tenía que predicar en el Evangelio y hablar de la palabra de Dios, pero igual el domingo iba la gente de la, de la resistencia social a escuchar qué es lo que decía yo. Si yo decía algo que fuera para ellos políticamente incorrecto, me hacía un scratch o no. Bueno, yo le decía Mm, bienvenido a la gente de la resistencia social y bueno, sí, ahora sí voy a hablar mal del gobierno. O ahora voy a hablar del evangelio. Entonces, pero como iba a tratar de hablar siempre de hablar del evangelio, nunca hablar mal del gobierno. Pero a veces la palabra de Dios te decía que tenías que hablar de la realidad en la cual estabas viviendo. Cuando la palabra de Dios te dice quien mata a su hermano es un homicida, y tú ves que un policía mata a otro en una manifestación, ¿qué te está diciendo la realidad? No te puedes hacer los ojos, no te puedes vendar los ojos y decir, o sea, no puedes seguir matando a tus hermanos porque piensan distinto. Ah, no, es que tú estás claro. hablando de política. No, estoy hablando de lo que el Evangelio te dice, no matarás. Y son esas cosas que realmente creeremos que la iglesia habla y trabaja en silencio sin hacer mucho escándalo ni ruido. O sea, siempre ha trabajado en silencio en los momentos más opresivos de la historia y bajo los regímenes más opresivos de la historia. La iglesia en la Alemania nazi, en silencio, acogiendo judíos, pasándolos de un lado a otro. ¿Qué hizo la iglesia durante la ocupación? Pasó más de 1 millón de judíos para todas partes. O sea, y eso en la iglesia no Mm, diga que nosotros pasamos. No, hago. Es que la iglesia reparte 1.000 platos de comida diario. No lo dice, simplemente lo hace. sí. No es una campaña de publicidad, sino de hacer y punto, en silencio Es y el de trabajo verdad. propio Es el trabajo del propio de la pastoreo. iglesia. Sí. Entonces la iglesia a veces creemos es que el Vaticano es un estado y el Papa es el jefe de un estado. Sí, es un estado espiritual. Y como Mm, tú decías en un momento fuera de cámara, o sea, es como una transnacional donde tienes un jefe, tienes unos directores, tienes un poco de obreros que trabajan para ti los 365 días al año y hablan bien del jefe. Y no se quejan. Y trabajan sin exigir aumento de sueldo. Trabajan puntualmente. Y sí. muchos de esos empleados quieren ir a trabajar en condiciones infrahumanas, donde nadie quiere ir a trabajar. O sea, es que te estamos proponiendo para que vayas a trabajar con los desplazados del Congo, entre el Congo y el Chad. Y tú dices, ¿tú te irías? No, pero sale el culo y dice, yo voy, sale tres monjas, yo voy a trabajar con ellos. Sí. Y pasa mucho más, pasa delante de la gente no se da cuenta. Pero mira, ese es un buen punto porque nos hemos llevado casi toda la hora hablando
Y no hemos hablado de lo que íbamos a hablar del otro Y no punto. hemos hablado de lo otro que vamos a hablar. Entonces, esto posiblemente tengamos que sacarlo en 2 partes, pero igual todo va a salir el mismo día. Y si no, pues vamos a ver Aprovechemos de hablar de Julián. vamos a aprovechar. Yo lo iba a decir. Pero veamos qué tanto nos lleva el resto de la conversación. Hay otra pregunta que nos hicieron, que a mí me parece que es perfecta, conecta muy bien con lo que tú acabas de decir sobre el Vaticano siendo un Estado. Eh, Porque nos ayuda a entrar en la otra parte de esta conversación. Y la pregunta va más o menos sobre cuáles son las consecuencias después de la muerte del Papa, cuáles son las consecuencias políticas del Vaticano, siendo el Vaticano, por supuesto, un Estado en sí, un país en sí, y con el poder político y la influencia política que tiene en el mundo. Ahora estamos en lo que llamamos la sede vacante, que es lo que sucede cuando el Papa muere. Yo estoy pensando ahorita, este es el 4.º Papa, creo, de mi existencia. Vamos para el 5.º Papa que yo he visto. Y los papas normalmente viven 14 años. No quiero decirte viejo, César, pero está viejo. Este, pero estamos entrando ahora, o estamos ahora en la situación o la declaración de sede vacante, que es que no hay Papa. Eh, ¿Cómo se mueve? Quizás expliquemos un poco cómo se mueve en estos momentos el Vaticano. Si realmente, aunque la sede está vacante, es decir, la cabeza de la iglesia está ausente, hay procesos y hay procedimientos para mantener o continuar la operación regular del Papa. El Carmalengo es el encargado ahora de todo el proceso. A ver, dime, Julián. No, que te iba a decir que curiosamente la gente dice, bueno, la iglesia ha perdido fuerza y el interés ha bajado, y yo te decía que gracias al papado de Francisco cambió un Mm, poco esa perspectiva. mm, Un pequeño dato que estábamos bromeando con la película de Cónclave, mm. desde que se anuncia la muerte del Papa hasta en este momento, los streaming de la película Cónclave subió Oh, 283%. sí, Se seguro. disparó. Yo estaba por verla ayer, pero tú sabes, te voy a decir por qué no la vi. No la vi Porque, porque Cónclave es una película ficticia. O sea, correcto, es un drama dentro del el marco de lo que es el cónclave, pero nadie sabe lo que realmente sucede dentro de un cónclave, nadie correcto. que no haya estado allí. Pero Te, Entonces, por eso recomend- no quise verla para no tener te esa... recomendaría que leyeras Las Sandalias del Pescador o vieras la Sí, película sobre las la Sandalias del película. Pescador, que, Oh, la que película es fantástica, sí. es un poco más Más real. cercana. O sea, real, Sí, porque sí, más, sí, más sí, que la sí. película de Conclave, tiene una trama particular, pero tiene otro trasfondo. Otro ok, trasfondo que no es el conclave en sí, sino hablar de otro tipo de cosas, ideologías de la iglesia, y Sí, bueno, que No, nos sí, hace. sí. justamente eso te iba a decir, que es lo que yo estaba pensando. Yo no he visto Conclave, la voy a tener que ver esta noche porque ya estoy cansado que todo el mundo Sí. me diga que la tengo que ver, pero a mí, una cosa que a mí me impactó mucho de las sandalias del pescador es que yo veo las sandalias del pescador con Juan Pablo II de Papa. Y el sin intención, porque creo que no está específicamente relacionada con él, pero hay muchas No, 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 similaridades no. entre el papá de Anterior. Juan Pablo II y la sandalia del pescador. Y Sí. es muy interesante, pero es mucho, realmente no he visto Conclave, entonces no sé qué tan cercana es Conclave con realmente cómo funciona, pero esta de la sandalía del pescador sí es muy cercano a cómo funciona o lo que nosotros sabemos desde afuera de Desde cómo afuera. funciona el proceso de la elección del Papa. Pero yo te iba a decir, este es nuestro vamos para el cuarto Papa acá. No, Juan Pablo Juan Pablo primero es, primero, si tú no 30 sabías días, ni pero hablar fue cuando él papa. era Papa, ¿no? 30 días, pero fue papa. Fue papa transición. Sí, pero sí, sí. Estamos quemando papas a Estamos lo que quemando marca, papas, ¿no? sí. nosotros los jóvenes, Que solamente hemos tenido un papa y Sí, sí, apenas. no, sí, no, no, yo, sí, yo, nada yo más. Somos de alcancé, menudo para acá. ojo, yo estuve en Caracas cuando fue Juan Pablo II, yo lo vi en persona. Pasó en el papamóvil, que ahora en Venezuela le llaman El Batimóvil. tuvo que haber sido la segunda vez, tuvo que haber sido la segunda vez. Pero, oye, les propongo algo, porque viendo que más o Mm, menos nos estamos extendiendo y queremos sacar este episodio antes de que pase el cónclave real y anuncien el nuevo papa y el entierro y todo esto, pudiéramos hacer un follow-up o un siguiente episodio donde hayamos visto cónclave, las sandalias del pescador
y hayamos pasado todas las noticias de lo que van a pasar para la nueva elección del Papa y poder que ustedes, desde el conocimiento que tienen, hablar de a quién hayan elegido. ¿Qué les parece esa idea? Esperar hasta concluir, ¿no? Bueno, eso me parece que es una buena... Pero o sea, tienen una que vez que verse, sean... tienen que verse las dos películas nuevamente y todos estos días estaré leyendo todas las noticias porque yo no lo voy a hacer. Yo si acaso entraré en TikTok y veré algún resumen de alguien que me diga, mira, La sandalia del pescador, yo me leí hasta el libro. No, antes que ve la película, es bellísimo. es buenísima. Pero sí, bueno, no, yo creo que es una buena idea que nos volvamos a reunir una vez que sea elegido el nuevo Papa para hablar de qué es lo que ¿Cuánto tiempo toma? posiblemente viene. ¿Hay una fecha específica o no? Sí, No. o sea, hay un tiempo, las sequias, la convocatoria del cónclave es entre 15 y 20 días después de la muerte del Papa. No sabemos todavía cuándo va a ¿Después de que ser, lo pero va a ser en entierran o mayo. después de que se anuncie la muerte? Después de la muerte. muerte. Después de la Después de la muerte. muerte. O sea, que O a sea que partir el proceso del de cónclave ya inició. lunes. Ok. Pero el proceso de cónclave pasa por Varias invitar a etapas. todos los cardenales, perdón, Sí. sí, a Varias todos los etapas. cardenales que la vieja etapa, sí. Entonces, y hay, bueno, hablemos un poquito de eso. O sea, estamos en sede vacante, el tema político, y yo no quiero alargar, bueno, si de repente esto tenemos que sacarlo en dos partes, pero no quiero saltar Lo de esta sede parte. vacante, lo Ajá. de sede vacante no es porque sea el Papa, ojo. Lo de sede vacante se aplica a todos los obispos o a todas las diócesis que quedan sin obispo. O sea, Correcto. hallándose o encontrándose la sede vacante de Roma, porque recordemos que el Papa es el obispo de Roma. Los cardenales se reúnen para elegir al obispo de Roma, que Si no los cardenales del éxito, otros. que por ende resulta ser el Papa. Estos cardenales, ¿quién puede ser Papa? Cualquier cristiano bautizado. O sea, no es que tiene que ser de esos que están ahí, de esos 80 Julián, tú cardenales que podrías ser el próximo están- Papa.